niños y niñas? Mi nombre es Iracema Martínez Ríos y estoy con ustedes el día de hoy en tu programa Educando TV. Bien, el tema que vamos a trabajar hoy es el de la entrevista. Hoy vamos a escribir una entrevista y vamos a acompañar la escritura de nuestra entrevista con algo que a ti te gusta mucho y que a nosotros cuando éramos niños también nos gustaba mucho. Bueno, vamos a hablar de los juguetes. ¿Tienes muchos juguetes en casa? Seguro que sí, ¿verdad? A los niños y niñas yo veo que les gusta pasar mucho tiempo con sus juguetes, inventando muchas historias con ellos. Pero vamos a recordar que tus papás y tus abuelos, cuando eran niños, también tenían juguetes. Muchos de ellos han cambiado con el paso del tiempo. Vamos a observar una lámina que tengo aquí atrás en el pizarrón que nos muestra algunos de los juegos tradicionales que tus papás o tus abuelos jugaban cuando eran niños. A lo mejor algunos de ellos se siguen manteniendo y también tú eres hábil en jugarlos. Tenemos un valero, un caballito, un trompo, una matraca, carrera de costales, la cuerda, las canicas y el yoyo. Bueno, cuando yo era niña, ¿qué crees? Que también jugaba canicas. Donde yo vivía salíamos a jugar a la calle y todos jugábamos de todo, fuéramos niños y niñas. Entonces, tus papás, tus abuelos jugaban este tipo de juegos. Para nosotros, yo veo que ahora algunos juegos han cambiado, ¿verdad? ¿Cómo a qué te gusta jugar a ti? Vamos a ver. Los juguetes, así como han cambiado los juegos, también cambian los juguetes. Antes los juguetes estaban hechos de madera, como el valero, la matraca, el yoyo y el trompo eran hechos de madera. En el caso de las canicas, siguen siendo del mismo material que eran hace muchos años. Mantienen el mismo material del que están elaboradas. En el caso de las cuerdas, han variado mucho. Incluso las hay ahora de tela, de resorte, de distintos materiales. Pero los trompos ahora están elaborados de plástico y antes todos los trompos estaban hechos de madera, al igual que los valeros. Los yoyos también eran de madera, pero ahora también están elaborados de plástico para pues economizar, ¿no? Y el tiempo de fabricación también hace que cambien las condiciones de los juguetes. Vamos a realizar una entrevista para que sepamos dentro de un grupo escolar cuáles son los juguetes favoritos de tus papás o de tus abuelos y cuáles son los juguetes favoritos de ustedes. Esto nos va a ayudar a reconocer cómo han cambiado los juegos y los juguetes. Bien, me vas a ayudar a pensar en qué podríamos preguntarle en nuestra entrevista a tus papás y a tus compañeros. La entrevista la vamos a realizar para tus papás, tus abuelos o tus compañeros del salón dentro de un grupo escolar, ¿sí? Sean niños o niñas. Bien, ¿qué crees? ¿Cómo podríamos iniciar nuestra pregunta? ¿Recuerdas que nuestra entrevista debe llevar un breve texto en el que presentamos la entrevista, ¿verdad? O tiene un título nuestra entrevista. Bueno, vamos a escribir a nuestra entrevista como título Juguetes de antes y de ahora. ¿Sí? ¿Te parece? Juguetes de antes y de ahora.
entrevista nos va a apoyar a investigar sobre este tema. Bien, una pregunta con la que podría iniciar nuestro entrevistador es, vamos a irnos a las preguntas. Recordemos que una entrevista lleva un saludo y una bienvenida cordial para nuestro entrevistado, ¿verdad? Vamos a irnos directamente a las preguntas, a la estructura de las preguntas de la entrevista. Vamos a iniciar con, vamos a preguntarle a nuestros compañeros para comprobar lo que yo les comentaba hace un rato, que a todos los niños les gusta jugar, y vamos a averiguar si en realidad a todos les gusta o no jugar. Entonces, sería, ¿te gusta jugar? Vamos a escribir como primera pregunta. Jugar. Bien. ¿Te gusta jugar? Ahora vamos a preguntar, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Cuál es tu juego favorito? Bien, ¿cuál es tu juego favorito? Una más sobre qué es nuestro tema, que va a ser nuestra pregunta central en nuestra entrevista. Sí, ¿cuál es tu juguete favorito? ¿Cuál es tu juguete favorito? Bien. Vamos a cerrar con una pregunta que nos va a permitir indagar sobre los padres y los abuelos, ¿verdad? Entonces necesitamos una pregunta. Antes de cerrar con la de los padres y los abuelos, vamos a introducir una pregunta que nos permita reconocer de qué están hechos los juguetes, ¿sí? Bien, vamos a poner entonces nuestra pregunta, quedaría así. ¿De qué material está hecho tu juguete favorito? ¿De qué material está hecho tu juguete favorito? ¿Sí? Bien, vamos a preguntar, ¿de qué material está hecho tu juguete favorito? Bien. Por último, vamos a hacer una pregunta que nos permita preguntar a las papás y los mamás, a los papás, a las mamás y a los abuelos o abuelas. Vamos a colocar un acento aquí, bien. ¿Cuál es o cuál era el juguete favorito de ellos cuando eran niños? ¿Sí? Bien. ¿Cuál era el juguete favorito de, vamos a continuar abajo, tus papás o abuelos? ¿Sí? Bien. Vamos a dar una lectura breve a nuestras preguntas para que observemos cómo quedaron, ¿sí? Bien. ¿Te gusta jugar? ¿Cuál es tu juego favorito?
¿Cuál es tu juguete favorito? ¿De qué material está hecho tu juguete favorito? ¿Y cuál era el juguete favorito de tus papás o abuelos? Bien, voy a mostrarles una forma de cómo podemos, cuando hacemos una entrevista para realizarla con otras personas, debemos dejar un espacio entre cada pregunta. Aquí escribimos solamente las preguntas, pero ustedes, cuando hagan su entrevista con sus papás o con sus compañeros, dejan un espacio en el que van a registrar las respuestas. Ya que tenemos las respuestas, utilizamos otro recurso que se llama tablas para concentrar información, sí, o tablas de registro. Entonces, las tablas de registro nos permiten organizar la información. Vamos a centrarnos en las tablas de registro para que ustedes observen cómo quedaron los resultados. Esta entrevista ya la realicé con mi grupo escolar y ellos ya preguntaron con sus papás, mis niños y niñas. Entonces, vamos a tratar. En ellas únicamente integré lo que son la preferencia de los juguetes. No están enfocadas al resto de las preguntas. Únicamente estamos tomando ¿cuál es tu juguete favorito? ¿Y cuál era el juguete favorito de tus papás o abuelos? ¿Sí? Bien. Voy a registrar las respuestas que tuvimos en nuestra entrevista. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Dice nuestra entrevista que los niños del grupo de primer grado, grupo C, 4 niños dijeron que su juguete favorito era el robot. Y los bloques, solo 2 eligieron los bloques. Los carritos fueron un poco más populares dentro del grupo. 5 niños eligieron a los carritos. Y las muñecas resultaron muy populares porque 10 niñas dijeron que preferían jugar muñecas. Y las tablets, que están muy de moda entre los niños, tuvieron 8 niños que las eligieron como sus juegos favoritos, ¿no? En el caso de los papás y los abuelos, 7 padres o madres de familia dijeron que preferían jugar canicas cuando eran niños. Y otros 7 más respondieron en nuestra entrevista que preferían jugar a los trompos. 6 más eligieron los yoyos. Y 5 eligieron las muñecas. El valero fue el que tuvo menor número de votos, con 4 votos. Bueno, esta información en una entrevista, esto fue lo que obtuvimos. Si nosotros no hubiésemos realizado una entrevista, no tendríamos estos datos. Entonces, las entrevistas nos ayudan a investigar y recuperar información que sea de nuestro interés. En este caso, descubrimos que del primer grado grupo C, a la mayoría del grupo prefieren jugar muñecas, ¿verdad? Y que la otra parte mayor del grupo eligió las tablets. En el caso de los padres y los abuelos, eligieron mayormente canicas y trompos, ¿verdad? Entonces, vamos a construir ahora un breve texto en relación a la información que obtuvimos con las canicas, trompos, yoyos, muñecas, valero, que son los juguetes de antes, ¿verdad?
Y dentro de los juguetes de ahora tenemos robots, bloques, carritos, muñecas y tablets. También podemos ver que las muñecas son parte de un juguete que se utilizó bastante antes y también se utiliza mucho ahora, ¿verdad? Los niños y las niñas continúan jugando con muñecas, aunque los materiales de elaboración de las muñecas han cambiado, ¿verdad? Antes las muñecas pues eran elaboradas de trapo, de acerrín, incluso de lo que son hojas de totomosle, ¿no? Las que le quitan al maíz cuando lo deshojan. Y ahora pues ya tenemos otras muñecas mucho más estilizadas de otros materiales, como el plástico, ¿verdad? Que es más común que las muñecas sean de plástico. Bueno, vamos a escribir nuestro texto. Voy a retirar esta lámina y les pido, vayamos construyendo algunas ideas sobre cómo hacer un texto que nos permita explicar algo de esta información. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? La entrevista, y tomamos como tema de interés los juguetes, ¿verdad? Y cómo ellos han cambiado con el paso del tiempo. Vamos a iniciar nuestro texto, lo voy a escribir aquí en el pizarrón. Pueden ir pensando cómo qué podríamos escribir en él, recuperando esta información. Bien, vamos a hacerlo. ¿De quién vamos a hablar? De los juguetes. Bien. Los juguetes han cambiado con el paso del tiempo. Bien, han cambiado con el paso del tiempo. Bien, ¿qué podemos decir? ¿Cuál era el juguete preferido de antes? Bien, las canicas y los trompos. Este es un dato que nosotros podemos retomar para escribir en nuestro breve texto. Los juguetes han cambiado con el paso del tiempo. Vamos a colocar un punto y vamos a escribir ahora cuáles eran los favoritos antes. Antes, los juguetes, ¿de quién? Los juguetes favoritos de nuestros padres eran, ¿cuáles eran? Bien, se nos estaba escapando una S. Bien, ¿cuáles eran nuestros juguetes favoritos? Sí, las canicas y los trompos. Bien, antes los juguetes favoritos de nuestros padres eran las canicas y los trompos. Muy bien. Ahora, ¿qué juguetes favoritos? Podemos anotar que estos son los de antes. Ya anotamos en nuestro breve texto cuáles eran los juguetes favoritos de antes. Bien, ahora vamos a referir cuáles eran los juguetes favoritos de
Ahora, lo que nos respondieron los niños y niñas del grupo que entrevistamos. Bien, dentro de ellos tenemos que... ¿Cuáles son los que tuvieron más puntos? Sí, las tablets y las muñecas, ¿verdad? Muñecas y tablets. Vamos a agregar esta oración en nuestro escrito. Ya llevamos 2 oraciones. Vamos a cerrar nuestro escrito con esta oración. Me van a ayudar a construirlo, por favor. Bien, decimos que los juguetes han cambiado con el paso del tiempo. Antes los juguetes favoritos de nuestros padres eran las canicas y los trompos. ¿Cómo podríamos iniciar? Ahora, ¿verdad? Ahora, iniciamos con mayúscula. Los juguetes preferidos, vamos a colocar, ¿sí? Los juguetes preferidos por los niños entrevistados por los niños y niñas, por los niños y niñas entrevistados son las muñecas y las tablets, ¿verdad? Las muñecas y las tablets. Bien, cerramos con un punto final, ¿sí? Vamos a dar una lectura general a nuestro texto que construimos para ver cómo nos quedó con la información que obtuvimos de la entrevista que realizamos. Aquí tenemos la información y ya hace rato se mostró cómo construimos las preguntas, ¿verdad? Nosotros formamos parte de los entrevistadores, los niños y niñas del grupo escolar fueron los entrevistadores, ¿verdad? Bien, vamos a leerlo. Los juguetes han cambiado con el paso del tiempo. Antes, los juguetes favoritos de nuestros padres eran las canicas y los trompos. Ahora, los juguetes preferidos por los niños y niñas entrevistados son las muñecas y las tablets. Bien, ¿qué les pareció? Esta información la pudimos obtener gracias a nuestra entrevista. De otro modo, no nos hubiera sido posible dar esta información con estos datos, ¿verdad? Entonces, las entrevistas tienen una función de mucha importancia dentro de la escritura y dentro de la oralidad de nuestro español, porque nos permiten comunicar información que se investiga, ¿verdad? Recuerden que en nuestra sesión anterior trabajamos con una entrevista imaginaria y el día de hoy estamos trabajando con una entrevista real, ¿verdad? Que se aplicó, que se realizó y se obtuvo información de ella y que nos permite comunicar lo que investigamos. Bien, espero te haya gustado nuestra actividad de hoy y nuestro tema de interés que recuperamos, que son los juguetes de antes y de ahora, ¿no? Así como nuestra entrevista y toda la función que tiene en nuestro espacio. Bien, me despido de ustedes, agradezco su atención. Nos vemos en nuestra próxima sesión de Educando TV. Adiós.